Soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas y los proyectos DeFi, también de todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Les recuerdo que no soy un asesor financiero, no les estoy promoviendo ninguno de estos proyectos y lo único que quiero es comentarles qué ha pasado con mis inversiones y actualizarlos de todo estilo de proyectos donde he metido mi dinero o que he investigado a ver si lo voy a hacer. También les recuerdo que si lo van a hacer, que si van a invertir en estos proyectos, no lo hagan sino con capital de riesgo, recordando que esto pueden perderlo. Puede haber riesgo grandísimo y después no salgan llorando. No inviertan la plata de su abuelita ni la pensión de su mamá. Miremos AV8, que es el que quería actualizarles, y también contarles algo de qué ha pasado con Wolf Capital, que la verdad ha ido muy bien en estos primeros 2 meses desde su arranque. AV8 fue lanzado el jueves de la semana pasada y arrancó con un movimiento interesante de la moneda. Estaba viendo en un video cómo hubo una venta masiva el primer día y fui a detallarlo acá en el contrato. Hubo unas ventas pues de algunas monedas que pues no quedaba muy claro, hubo ruido en el Discord del proyecto. Acá se ven estas ventas con estos montos grandes a precios pues que no tienen mucha lógica, porque si compramos a $1, pues para qué van a vender en .81 o .78. Pero bueno, ese ruido y ese lo trató de aclarar el equipo de Joshua y el precio se estabilizó y subió hasta 1.25 para mantenerse hoy en día en .97. Lo vi en 1.16 hace un par de días. Se movió, ha subido y bajado. Y lo que primero dijo el equipo es que iban a repartir plata desde el primer sábado. Seguramente la cantidad no era suficiente en el primer trading, o pues quisieron esperar y lo definieron que cada sábado van a repartir las utilidades del proyecto. Entonces miremos un poquito cómo va el proyecto. Recuerden que invirtieron más o menos 1.6 millones de dólares, está 1.8 millones de dólares, estamos al 80% invertidos, 1.5 está staked en el proyecto. Los que no tengan la moneda staked están disponibles para la venta. Entonces pues lo que tienen acá es 1.535 todo staked, y lo pueden depositar acá o retirar el dinero que tengan invertido ahí. Entonces esperemos que las utilidades se repartan con tranquilidad. Miremos la página de AV8. ¿Dónde está? AV8 está acá. La actualización diaria es importantísima, estar atentos a decir el proyecto que está haciendo. Actualización de DAO King. Acá hay un detalle importantísimo, que es lo que les decía: ha habido ruido sobre la moneda, ha habido algo de ruido con respecto al trabajo de Truth Seekers en este proyecto al inicio y de lo que pasó con Freedom Finance. Lo averiguaremos este jueves. Hablaré con la gente de Freedom, los invito a el AMA, aunque vamos a tratar de evitar el tema. Lo que quiero es enfocarme más en el proyecto que en los conflictos. Acá estamos buscando las cosas positivas, pero de todas formas hay que mirar las cosas que pasan alrededor. Acá hablan de haber, en este punto hablaron de haber quemado 1.200.000 en monedas. Lo hicieron el 7 de abril, o sea, eso fue el viernes, un día después del lanzamiento. Entonces, pues bueno, no, AV8 va viento en popa. Vamos a ver qué ha pasado después de... Les recomiendo que miren este update de AV8, recordando que DAO King hace parte también del equipo de Truth Seekers. Entonces, siempre atentos de lo que pasa con lo que diga Joshua en su Discord. Y ahora pasemos a Wolf Capital para ver un poquito qué ha pasado. Ellos tienen en este momento 1.106.000. Hicieron una campaña de mercadeo al final de la semana pasada
donde ofrecían un descuento del 3% cuando hubiera inversiones mayores a 2.000 USDCs. Entonces, ¿qué pasa en esos momentos? Y hay que estar atentos para cuando quieran invertir y quieren invertir más de 2.000. Pusieron el límite que cuando llegaran al $1.000.000, antes de que llegaran al $1.000.000, todas las personas que invirtieran de punto desde que se lanzaron la campaña hasta el $1.000.000, invirtieran más de $2.000, iban a recibir de vuelta el 3%, o sea, de $2.000, $60 USDCs hubieran recibido de vuelta. En este punto llevamos con 1.087 usuarios, con 78 equipos y un valor locked de $175.000. Este dinero es lo que está en el contrato guardado, y el 1.100.000 está en los robots del proyecto, los cuales han generado una muy buena rentabilidad y lo pueden ir revisando. Lo revisan y les recomiendo que lo miren en el Telegram del equipo, del grupo. Le hacen clic acá en el avioncito, en el link, y miremos otra cosa adicional de la cual yo no he hablado mucho, pero es importante, es el lottery. Lottery significa que van a repartirle un dinero que es el 1% de lo invertido esa semana. Lo van a repartir al equipo que más haya aumentado su inversión. Entonces, la última semana se lo ganó el equipo de DeFi Snipers. Miren que lo viene ganando constantemente porque han crecido bastante. Y acá está el valor que se ha ganado cada uno. Eso lo reparten después entre el equipo. Entonces, pues quería darles un recorrido de lo que había visto del proyecto. Recuerden que AV8 se puede negociar acá en Command Swap de Truth Seekers. Y pues nada, era más una actualización, estar atento a cómo va la cosa. Cualquier proyecto que quieran que miremos, por favor, pónganlo en el comentario. Haré la investigación concienzuda, haré mi due diligence a ver si me llama la atención invertir ahí, y de pronto puede ser una especie de educación para ustedes a ver si quieren invertir. No se olviden, esta semana tendremos el AMA de Freedom Finance, y es muy probable que venga otro. No he definido la fecha. El de Freedom Finance va a ser el 8, el jueves, y probablemente el miércoles pasado mañana vayamos a tener a la gente de iBots con Pocket Aces en mi video, en un live con ellos. Vamos a ver cómo nos va. Les estaré avisando. Estén atentos al canal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.